Bien, entonces hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo 12 que está hablándonos sobre, de una manera práctica, o sea, cómo llevar a la práctica este primer mandamiento del cual sabía el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel tenía 10 mandamientos, esos mandamientos no han cambiado, Jesucristo no los ha rechazado, sino que Jesucristo lo que ha hecho es resumirlos, se quiere decir, en dos: el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, pero el pueblo de Israel tenía una serie de podríamos decirle, de prácticas, de fiestas, de sacrificios, de servicios en el tabernáculo, que justamente para que ellos puedan aplicar estos mandamientos, ¿no? Para que se pueda ver qué tan obedientes son en lo que Dios está diciendo, de cómo es que ellos debían llevar sus holocaustos, sus sacrificios, y es ahí donde ellos debían de demostrar también cómo es que realmente tienen a Dios y aman a Dios sobre todas las cosas, y no se hacen de imágenes y no se arrodillan ante otros dioses paganos, y vemos la exclusividad que Dios demanda de este pueblo en cuanto a la adoración que debería de rendirle este pueblo. Eso es para con el pueblo de Israel, pero de aquí también podemos sacar principios para nosotros poder aprender y entender cómo debe ser nuestra adoración a Dios. El principio no ha cambiado, las formas pueden haber cambiado, pero el principio de amar a Dios sobre todas las cosas, de que Dios está esperando una adoración exclusivamente para Él y a la manera de Él, eso no ha cambiado. O sea, definitivamente que no. Las maneras, las formas pueden haber cambiado porque ahora estamos bajo la gracia. Cristo ha cumplido cada uno de los sacrificios que se presentaban en el Antiguo Testamento. En Jesucristo hemos visto consumado cada una de esas fiestas que se celebraban también en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Cristo lo ha cumplido todo, pero ahora el hecho de estar en Cristo no significa que nosotros vamos a romper esos principios de tener a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que nos quiere enseñar hoy en día nosotros el libro de Deuteronomio, ¿no? Para eso fue escrito, uno, para conocer cómo es que Dios trató a su pueblo y cómo fue la relación entre Dios y este pueblo de Israel, pero hoy en día no hemos desplazado a Israel, pero hoy en día, por la fe en Cristo, dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, somos pueblo de Dios, el pueblo de ese nuevo pacto en la gracia, ¿no? Entonces, dicho eso, si bien es cierto, no podemos tocar estos versículos de manera literal, pero sí podemos sacar los principios de la palabra de Dios y aplicarlos a nuestra vida, ¿correcto? Entonces, eso es lo interesante, poder estudiar estos libros del Antiguo Testamento verso a verso, en el contexto, de una manera expositiva, sin estirar la palabra de Dios, ni sin poner yugo, diciendo como si fuésemos de pronto judíos o israelitas, diciendo tienes que hacer esto, esto y aquello, porque dicen Levítico, porque dicen Deuteronomio, ¿no? Y a veces, lamentablemente, la ignorancia del estudio de la palabra de Dios hace que se forme cierto legalismo y de pronto se pretenda judaizar al creyente de hoy en día, ¿no? Como también ocurrió en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los discípulos, donde había un grupo judío que quería judaizar a los cristianos gentiles o a los gentiles que se estaban convirtiendo en el cristianismo, ¿no? Y ahí Pablo en Hechos capítulo 15 se da un concilio, un debate y se dejan las cosas claras, que la salvación es por gracia. Amén. Entonces, dicho eso, vamos a leer eh, del verso 10 en adelante. Del verso 1 al 4 vimos la orden que Dios da de destruir los lugares de adoración de los cananeos, de estos pueblos paganos, donde ellos iban a habitar ahora, ¿no? Dios les da una orden exclusiva de destruir todos esos lugares de adoración y le da las razones también muchas veces, y eso no es nuevo, sino desde mucho más atrás ya les ha venido diciendo eso de que no se dejen influenciar por la cultura de los cananeos, ¿no? Del verso 5 al 9 vimos el mandato de adorar en el lugar señalado por Dios, ¿no? Que Dios dice, una vez que ellos ingresaran a la tierra prometida, Dios iba a señalar un lugar, es decir, donde se iba a erguir o levantar el tabernáculo, y ahí es donde ellos debían de llevar sus holocaustos, ¿no? No podían llevar holocausto a cualquier lugar, por así decirlo, sino Dios iba a determinar un lugar específico para que se levante el tabernáculo y ahí iba a ser todo. Es más, había determinado una tribu, una familia, dentro de esa tribu 3 familias, pero una familia exclusiva para que asuma la responsabilidad de presentar estos sacrificios, ¿no? No lo podía hacer
cualquiera, ¿no? Entonces vemos a Dios, un Dios de orden, ¿no? Entonces, luego ese tabernáculo más adelante se convirtió en un templo, pero la idea continuó, debía de continuar. Es más, la estructura del templo era prácticamente similar a la del tabernáculo, ¿no? Los utensilios que estaban en el tabernáculo eran los mismos utensilios que iban a estar también en el templo, sino que el templo era un lugar mucho más estable, no movible de un lugar a otro, sino un lugar mucho más estable, ¿no? Y en los tiempos de Salomón se construye ese templo, pero la idea era la misma, ¿no? ¿Para qué era el tabernáculo? Para que Dios justamente dice, more en medio de ellos, ¿no? Y en medio de ellos su Shekinah descendía en el lugar santísimo, encima del arca del pacto, pero el pueblo debía de cumplir una serie de requisitos, por así decirlo, una serie tanto en actitud como también en sus ofrendas, sus inciensos, sus sacrificios, tenían una serie de características específicas que Dios había dado, ¿correcto? Eso no debía de cambiar. Ahora, en el verso 7 decía, ¿no? Y comeréis allí delante de Jehová. No es que estaban ellos delante de Dios, sino en la presencia, ¿no? En su presencia morando ahí en el tabernáculo y ellos ahí hacían todo esto y parte de estos sacrificios que ellos presentaban, había ciertos sacrificios que ellos y ciertas partes del animal que podía comer el sacerdote y la persona que llevaba también los animales. ¿Quieres saber más de esto? Busca nuestros videos de YouTube en Libro y Levítico, ¿no? Siempre con el Cherry. ¿Correcto? Y ahí detallamos claramente qué tipo de sacrificios podían comer ellos, participar ellos, y ahí vemos cada uno de los tipos de sacrificios que Dios demandó a su pueblo, ¿no? Entonces, pero lo interesante en el verso 7 dice, y os alegraréis. Ciertamente esto iba a requerir esfuerzo, iba a requerir que ellos vayan de distintos lugares. Más adelante esto se convirtió en las fiestas de peregrinación, para ya sea fiesta de las primicias, Pentecostés, la Pascua, que se realizaban aquí en el tabernáculo. Para ellos iba a ser fiestas de peregrinación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel o la tierra prometida no era pequeña, era grande. Y el templo iba a estar situado en un lugar indicado, ¿no? Y de distintos lugares ellos tenían que ir, y aquel entonces no existía transporte como hoy en día existe, ¿no? Entonces ellos tenían que caminar largas distancias durante varios días, ¿no? Era todo un esfuerzo, pero Dios les deja algo interesante, dice, os alegraréis vosotros y vuestras familias, dice el verso 7, ¿no? Y va a hablar un poco más de eso también, la actitud de la persona que está llevando su sacrificio para Dios, no solamente tenía que ser obediente en cómo debe ser el sacrificio, dónde debe de ser, sino que su actitud debía ser de gozo, de alegría, no de pesadez. No tendría sentido hacer todo eso y ahí renegando para con Dios, ¿no? Bien, ahora del verso 10 al 14, en esta ocasión vamos a ver, nuevamente va a enfatizar un poco más el gozo, ¿no? De una verdadera adoración, ¿no? Entonces, nuevamente Dios va a enfatizar más que cómo es que ellos debían hacer todo esto con gozo, del verso 10 al 14. Del verso 15 al 28 vamos a ver que Dios les va a decir que no todos animales solamente va a ser para sacrificio, que hay los animales Dios les va a dar incluso cuando ellos estén en la tierra prometida para que también se alimenten, ¿no? No solamente es que solamente para sacrificio, sino iba a haber también animales para que ellos se puedan alimentar, ¿no? Pero ahí les va a dar algunas restricciones, algunas prohibiciones de ciertas cosas que no podían ellos comer, por ejemplo, como la sangre, ¿no? Y vamos a hablar un poco de eso quizás también. Del verso 29 al 32, ya para finalizar, va a hablar de cómo es que esta adoración tenía que ser pura. Nuevamente va a enfatizar de que todo este accionar que ellos iban a tener llevando sus sacrificios al tabernáculo debía ser puro. Puro en el sentido sin ninguna influencia de los cananeos, ¿correcto? Entonces vamos al verso 10 al 14, vamos a leerlo. Verso 10 dice, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra de Jehová vuestro Dios, os hace heredar, dice. Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. O sea, la posesión de la tierra de Canaán era seguro. O sea, Dios está dando por sentado, no dice si es que pasan el Jordán, si es que llegan a habitar, sino Él lo está dando por sentado, ¿no te das cuenta? O sea, Dios no está diciéndole si es que ocurriera esto, sino
esto va a ocurrir. Entonces vemos una seguridad en lo que Dios dice y en lo que Moisés está transmitiendo de parte de Dios. Entonces, para el pueblo no había un tema de que será, no será, sino más bien Dios le estaba hablando las cosas que ellos debían de hacer allá en la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Es como hoy en día, ¿no? Cuando se nos habla que en el cielo estaremos cara a cara, no dice si es que hubiera cielo, sino hay un cielo, hay una vida eterna y Dios da las cosas por sentado. No dice, no, en el caso hubiera cielo, sucederá esto. No, hay un cielo y estaremos allá. Es que hemos creído en Cristo. Es algo, tómalo así, es algo por sentado. Dios lo ha establecido así. Por ahí pueden ver voces que te dicen, no, pero tú has creído, tú crees que haya vida después de la muerte. Puedes escuchar voces de distintos calibres, pero lo que la Biblia dice, la Biblia da por sentado de que hay un cielo y también hay un infierno, de que hay vida eterna y que estaremos cara a cara con el Señor, y también de que si es que no hemos creído en Cristo, hemos rechazado el Evangelio, estaremos ah, quemándonos por la eternidad, por así decirlo. Bien, el verso 11 dice, ah, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Entonces, ahora les está diciendo que en ese lugar de la tierra prometida, verso 11, el capítulo 12, dice: Dios va a escoger un lugar. El que va a indicar el lugar donde se tiene que levantar el tabernáculo es Dios. No se iba a someter a votación, no se iba a someter a encuesta. Chicos, ¿qué les parece si el templo o el tabernáculo levantamos en la tierra que le toca a a los de la tribu de Benjamín? ¿O qué les parece si lo levantamos un año donde en el espacio de tierra que le toca a la tribu de Rubén? No era así, o sea, no es como el hombre opinaba o el hombre prefería hacerlo, sino es como Dios iba a establecerlo, es como Dios iba a elegir dónde levantar este tabernáculo. ¿Te das cuenta? Y eso nos damos cuenta desde la marcha que ellos tienen en el desierto, ¿no? Cuando ellos marchan en el desierto, el libro de Números, capítulo 1 al 4, nos indica cómo debían estar distribuidos, uno al norte, tres tribus al norte, tres tribus al sur, tres al oeste, tres al este, y cómo es que el tabernáculo tenía que ir con la tribu de Leví en medio, ¿no? Entonces te das cuenta, entonces Dios es el que establece estos principios claros de cómo y dónde es que se le debe de adorar, ¿correcto? Porque Él es un Dios distinto. Y Dios está de alguna manera con cada una de estas características que se le está dando, una de estas especificaciones, está marcando distancia de estos falsos dioses del pueblo cananeo, donde le adoraban en todo lugar. Ya hemos visto, en los collados, en los montes, en distintos lugares. O sea, y Dios está marcando una exclusividad cómo se le debe de adorar a Él. Incluso en la adoración quieren marcar distancia del paganismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué debía de hacer el pueblo? El pueblo lo que tenía que hacer es, lo que le correspondía al pueblo era alegrarse simplemente de estar ahí en la presencia de Dios establecida por Dios. Más adelante el salmista, en el capítulo 22, verso 3, escribiría lo siguiente: pero tú eres santo. Esta palabra es, pero tú eres distinto, pero tú eres diferente, pero tú eres distinto a todas esas deidades paganas. Tú que habitas en la alabanza de tu pueblo, le dicen. O sea, el salmista declara, inspirado por Dios, dice que Dios habita ¿dónde? En la alabanza de su pueblo. Dios mora ahí, su presencia mora en la alabanza, ¿y qué es en la alabanza de su pueblo? Donde su pueblo está dispuesto a alabarlo a la manera de Dios, no a su propia manera. La presencia de Dios se va a mover en medio de su pueblo cuando su pueblo está alineado en obediencia y en adoración a Dios. De lo contrario, también ellos van a ver los efectos de su desobediencia, y eso lo vemos en el libro de Reyes. ¿Qué podemos aplicar de aquí a nuestra vida? Lamentablemente, hoy en día, muchas iglesias, y quiero hablar en general, muchas iglesias cristianas limitan su adoración o el mover de Dios a la música. Tal ritmo,
o tal tipo de música, entonces uno comienza a decir, se siente la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no se percibe por el tipo de música, sino por la actitud de obediencia que tenemos para con Dios, por lo genuino que somos al momento de adorarle conforme su palabra, en santidad, reconociendo que Él es santo y que no se trata de nosotros, no se trata de que es mi música favorita, mi canción preferida. Es más adelante vamos a hablar un poco más de esto. Ni siquiera se trata de las normas establecidas a través de la tradición eclesiástica, con palmas, sin palmas, eso es simplemente tradición eclesiástica, tradición cristiana, que se ha convertido en ley muchas veces o en legalismo, y se cree que si es que aplaudes está mal, si no aplaudes, no, tiene que ver con el corazón, qué tan genuino estamos siendo con Dios al momento de adorarle, y qué tanta unidad hay en la iglesia al momento de adorarle, y qué tanta obediencia hay en esos ministros de alabanza y también en el pueblo que está alabando. ¿Cómo está su vida de obediencia? Porque no tiene sentido. Yo puedo estar andando descarriado, pero aquí en la iglesia puedo tener una hermosa voz y puedo cantar quizás los ritmos más, por así decir, ¿no? Más estremecedores, por así que llegan al corazón, pero eso yo no puedo de pronto decir, ah, sí se mueve la presencia de Dios. No. Entonces, si es así, contratamos un cantante y no se trata de eso. ¿Me dejo entender? Bien, seguimos avanzando al verso 12, dice, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios. Nuevamente, ¿te das cuenta? Tiene que ver con la actitud, con la alegría con la que ellos debían de participar de todo esto. Dice, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Ya sabemos eso, ¿no? En la tribu de Leví. O sea, pero aquí está hablando de uno, de gozo, y dos, de unidad. Me dejo entender. O sea, no lo está llevando a una adoración, a una alabanza, a una presentación de sacrificios individualistas. Bueno, yo cumplo con mi Dios. No está generando ni propiciando una división de que algunos sí y algunos no, sino si ellos iban a alegrarse delante de Jehová con cada uno de estos sacrificios, debían de hacerlo como familia muchas veces. Habla en plural. Es personal, sí, pero tiene que ver con el pueblo, tiene que ver que tiene con la confraternidad, ¿no? Dice vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, es decir, aún sus esclavos debían de ser partícipes, y esclavos en el buen sentido, ¿no? Porque decíamos que el pueblo de Israel, más bien, Dios estableció ciertos derechos para la esclavitud. Los otros pueblos paganos eran totalmente mucho más, la esclavitud que ellos manejaban era mucho más denigrante. El pueblo, Dios estableció más bien eh, el valor de la vida para los esclavos, y muchas veces la esclavitud dentro del pueblo de Israel ha sido totalmente distinta a los pueblos paganos. Tanto así que hasta los esclavos aquí tenían ese privilegio de ser partícipes de este tiempo de adoración a Dios con sus sacrificios. Más adelante el salmista escribiría lo siguiente, y es un salmo conocido. Salmos 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Te das cuenta? Habla de unidad. ¿Y por qué el salmista escribiría todo esto? Porque este salmista está experimentando esto que está estableciendo Dios aquí en Deuteronomio. El salmista años después va a experimentar de esta búsqueda de Dios, de esta alabanza a Dios, de esta presentación de sacrificios a Dios. Él va a experimentar eso y va a decir, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ciertamente, él lo estaba hablando desde su contexto, desde el pueblo de Israel, ya construido un templo, él está escribiéndole el salmista, pero hoy en día ese principio debe seguir latente. Alabar a Dios como pueblo, como iglesia, como congregación debe ser un disfrute. Debe ser un gozo que sale de adentro, no de boca para afuera, sino que sale de dentro de mi corazón. Tiene que haber unidad, armonía. De pronto, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo estar alabando a Dios si de pronto sé que hay cosas
que aún no he arreglado con mi hermano o con mi hermana, ¿no? En el sentido espiritual. O sea, no estoy diciendo que sea un requisito, pero lo ideal es buscar estar en armonía. Amén. Y eso muchas veces va a derrumbar nuestro yo, nuestro ego, y va a hacer que nosotros tomemos ese primer paso, ¿no? Entonces, es más, el Nuevo Testamento también anima a que sirvamos a Dios, a que busquemos de Dios con gozo. Aquí dice alegraréis. El Nuevo Testamento usa una palabra gozosos. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16, Pablo dice, estad siempre gozosos. Y lo interesante de Pablo que lo pone como orden, ¿ah? O sea, y Pablo no lo limita a emociones, ¿no? Porque nosotros estamos muy limitados a nuestras emociones. Si siento que debo estar alegre, estaré alegre. Bueno, pero Pablo lo lleva así, ¿no? Como que como cristiano dice, estad siempre gozosos. Entonces, Pablo no resume en el gozo a algo temporal, sino a algo permanente en el cristiano. En Filipenses 4:4, Pablo vuelve a decir, regocijaos en el Señor siempre, nuevamente. Otra vez os digo, regocijaos. En ambos casos, Pablo ha usado el verbo de manera imperativa, es decir, como si fuese una orden, ¿no? Alguien dijo, ¿no? Si no tienes ganas para regocijarte, al menos hazlo porque el Señor te ordena, ¿no? Entonces, no lleguemos a tal punto, ¿no? Sino que debe estar de alguna manera alineado también a nuestras emociones. Tenía un pensamiento tiempo atrás, decía, no sirvas a Dios ni adores a Dios por emoción, pero cada vez que lo hagas, hazlo con emoción. ¿Qué quiere decir? Que cuando mi servicio a Dios, mi adoración a Dios está limitada a mis emociones, el día que esté molesto, el día que esté triste, no voy a querer servirle, no voy a querer adorarle, porque está limitada a mis emociones. Pero algo tengo que tener claro, que cuando yo le sirva a Dios, cuando yo le adore a Dios, tiene que estar involucrado mis emociones. No puedo ser un parco espiritual, o sea, tiene que estar involucrado. ¿Cómo se transmita eso? Eso sí ya, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que estar con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Pero que haya una convicción clara en ti de que estás adorando a tu Señor. Tiene que haber esa convicción de que el que estás adorando es a tu Señor, que estás sirviendo es a tu Señor. Entonces, ¿cuánta razón tiene Pablo cuando dice, regocijaos en el Señor siempre? Otra vez os digo, regocijaos, ¿no? Entonces, Pablo está extrayendo un principio del Antiguo Testamento de que cuando nos presentamos ante el Señor con nuestros sacrificios, con nuestros holocaustos, hoy en día con nuestro servicio, ¿no? Con nuestro ser, debe de ser hecho con gozo, con regocijo. No puede ser con pesar. Ay, Señor, de nuevo te tengo que cantar esta vez, de domingo. Ya que acaben muchas alabanzas, mejor ya que acabe el culto, dura mucho, mejor 30 minutos, no debería de ser, o sea, no, o sea, lamentablemente hoy en día la sociedad está viviendo un tiempo en el que cada vez quiere participar como que de cambios, ¿no? Como que te has dado cuenta el tema de los estados, de los shorts. Pocas personas hoy en día duran viendo una película completa, un documental completo. No, quieren el resumen nada más. Y a veces ese pensamiento lo queremos llevar a las cosas del Señor. Queremos la cerecita nada más del pastel. Dijo alguien, cuando estés allá con el Señor en la eternidad, lo que vas a hacer es adorarle. Y si tú no has aprendido a adorarle aquí, no has aprendido aquí a escuchar su palabra, entonces, ¿qué tanto anhelas ir al cielo? Si allá lo que vas a hacer es eso, adorar, servir a tu Señor y escuchar de tu Señor, ¿no? Entonces, lo dejo ahí, ¿no? Verso 13, volviendo nuevamente a Deuteronomio, dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vivieres. Nuevamente, ¿no? Y uno como podría decir, ya, Señor, ya lo entendí, podría decir el israelita, ¿no? Pero Dios sabe por qué lo dice. Dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vivieres. O sea, no lo hagas a tu manera, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de las tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Entonces, nuevamente Moisés recalcando al pueblo, no lo hagas a tu manera, no lo hagas donde tu corazón dice que lo hagas, sino hazlo donde el Señor ha dicho que lo hagas. Lógicamente, en contraste con los pueblos paganos que adoraban en distintos lugares,
Dios al pueblo de Israel le está demandando y le está indicando que lo haga en un lugar específico, en un lugar, justamente para no seguir esa corriente y de pronto mezclarse con estas culturas que adoraban a diversos dioses y en distintos lugares. Lugares altos, en los montes, en los collados, en los valles, al pie del árbol, o sea, tenían ofrendas, sacrificios para diversos dioses y de distintos lugares. Entonces Dios está marcando y está haciendo un contraste con todo eso y está diciendo no. Tiempo después olvidaron. O sea, y si en algún momento llegaremos a estudiar el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, vemos claramente que el pueblo va a terminar el pueblo de Israel va a terminar presentando sacrificios en los lugares altos, algunos casos sacrificados para los falsos dioses y algunos casos dice, pero se lo estoy presentando a Jehová, van a decir. O sea, se lo estoy presentando a Jehová, pero en el lugar donde yo quiero y no en el lugar donde Dios me ha dicho. Ahora dices, pastor, ¿y cuál es el lugar hoy en día, no? Ha cambiado. Desde que Cristo vino, le he dicho, no, esto es aplicable. El principio no cambia, las formas cambian. Cristo vino y se encuentran, ustedes deben acordarse ese encuentro que tuvo con la mujer samaritana, ¿no? Ahí en el pozo de... Sí, sí, se acuerdan, ¿no? Y ahí en Mateo, en Juan capítulo 4, verso 23, Jesús dijo algo interesante, ¿no? Cuando ella dijo, pero ustedes los judíos dicen que se debe de adorar en el templo, ¿no? En Jerusalén, y nosotros decimos que acá en el pozo de Jacob, ¿no? Porque había una tradición de parte de ellos, como los habían separado tiempo atrás, los samaritanos en un principio fueron judíos, pero cuando van desterrados a Babilonia, todo eso se contaminan, entonces cuando vuelven, los judíos los separaron, ¿no? Porque ellos se habían quedado y se habían contaminado con otros pueblos, entonces los decían perros asquerosos, eso significa samaritano, ¿no? Perro asqueroso, es decir, tú te has contaminado y los hicieron de lado. Entonces, ¿qué les quedó a los samaritanos? Comenzar, según ellos, a adorar a Dios, a buscar a Dios en el pozo de Jacob, uno de los patriarcas, ¿no? Entonces, había un pozo por aquel entonces ya conocido, y entonces de pronto se crea otro lugar de adoración. Y entonces, cuando esta mujer se encuentra con Jesús, le dice, pero ustedes dicen que se debe de adorar en el templo, nosotros decimos acá en el pozo, ¿no? Como que Jesús le responde y le dice, Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es, la hora viene y ahora es, estaba cumpliendo algo. Es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Las cosas cambian. Todo ese tipo de adoración, ritual, presentación de sacrificios, tenía un sentido antes de que venga Cristo, porque cada uno de esos sacrificios anunciaban al Mesías. Y Jesús cumplió con cada uno. Por ejemplo, con el sacrificio expiatorio. Jesús es nuestro sacrificio expiatorio. Entonces Jesús dice, y ahora es porque ya Él está ahora, y Él está obrando y está ejerciendo su ministerio y estaba próximo a morir y luego resucitar, y su Espíritu Santo iba a venir a morar en el corazón y en la vida de cada creyente. Ya no, la presencia de Dios ya no se iba a manifestar solamente en el tabernáculo, el Shekinah de Dios, sino que ahora iba a habitar a modo del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Entonces Jesús dice, es cuando los verdaderos adoradores adorarán, habla a futuro inmediato, al Padre en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Alguien podría adorar a Dios en espíritu y en verdad sin la presencia del Espíritu Santo en su vida? No. Primero porque está muerto y le va a adorar a su manera, cargando un santo, haciendo rituales, le va a adorar a su manera y bajo la mentira de la tradición o la religión o el paganismo de hoy en día. Pero alguien que tiene al Espíritu Santo en su vida, ya conoció a Cristo, entregó su vida a Cristo, ahora venimos a la luz del Evangelio, venimos a la verdad, y la verdad os hará libres, y la verdad nos ha hecho libres de todo tipo de tradición o toda forma equivocada de buscar de Dios. Y ahora le podemos adorar en espíritu y en verdad solo con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, pastor, ahora yo le puedo adorar a Dios en el lugar donde estoy. Sí, le puedes adorar a Dios en el lugar donde estoy. ¿A dónde vas? Tú tienes el Espíritu Santo y puedes adorar, debes de adorar a Dios.
pero también no se ha roto el espíritu de que Dios mora. Mira cuán bueno es y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque el Nuevo Testamento, Pablo a través de sus cartas, también nos animan a un congregarnos para glorificar y adorar a Dios. Hechos 2, 45, 46, 47, hablan de que todos unánimes juntos alababan a Dios, es decir, la adoración a Dios puede ser personal, sí, pero también hay una adoración congregacional y los principios de unidad y sinceridad y de hacerlo en el espíritu no se ha perdido, se mantiene. Amén. Entonces, lo que ha dejado de ser es a través de sacrificios, porque el sacrificio perfecto ya se hizo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ahora no hay más engaño en los que hemos creído en él. Entonces, te das cuenta cómo es que de pronto esto fue válido y es válido, pero sus principios no han cambiado. Jesús no dijo, y ahora cada quien le va a adorar donde quiere, no dijo eso, sino en espíritu y en verdad. Pero nadie puede adorar a Dios si no tiene primero a Cristo en su vida, el Espíritu Santo en su vida. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos vamos a dar cuenta que la adoración está bien ligada a la obediencia. Punto número 1. No podemos adorar a Dios a nuestra manera o como queremos o como nos agrada, porque toda adoración siempre lo que debe marcar nuestra oración es lo que a Dios le agrada. ¿Y cómo descubro lo que a Dios le agrada? En su palabra, con sinceridad, sin hipocresía, con humildad, contrito de corazón, sin soberbia, en unidad, sin división. Pablo vemos en el libro de Corintios, de esto no os alabo, ¿se acuerdan? De esto no los alabo, porque veía justamente que estaban haciéndole de manera activa, pero en actitud estaba totalmente dividido. Entonces, Pablo estaba viendo la pureza con la que ellos lo hacían. Entonces, debemos de preservar esa pureza nosotros hoy en día en la iglesia, ¿no? Como vuelvo a repetir, las formas, el tipo de música, el ritmo, eso puede cambiar. Cuántas canciones de adoración, como se dice, entre comillas, o de alabanza, eso puede cambiar. Con palmas, sin palmas, eso. Lo que debemos entender es de que nuestra oración tiene que estar ligada a la obediencia. A veces dice, hermanito, así no se adora, no tienes que aplaudir. Hermano, tienes que aplaudir, porque, y uno, o por ahí, ¿no? Hermano, tiene que ser con himnos, porque los himnos son. Vayamos a la Biblia, ¿dónde dice que tienen que ser los himnos? Vayamos a la Biblia. No, pero que tiene que ser con pandereta, o guitarra es del diablo. O sea, ¿dónde dice? Simplemente son tradición eclesiástica. La reforma nos trajo muchos buenos cambios, pero sobre todo nos devolvió a las 5 solas. Pero la reforma no nos dice solo canten himnos. Lamentablemente hoy en día hay un nuevo legalismo donde como lo hicieron los reformadores, así tenemos que alabar nosotros a Dios solo con himnos. ¿Será así? No. Por eso que abiertamente yo lo digo. Abrazo mucho la doctrina bautista, mas no las formas de administrar la iglesia. ¿Por qué? Porque se convierten en un legalismo del siglo XXI. Y no debe ser así. Con mucho respeto a mis hermanos bautistas, ¿no? Pero no debe ser. Vayamos al escrito, está a los principios de la palabra de Dios. Amén. Lo que no debe romperse es eso. Los principios, unidad, humildad, en espíritu, en obediencia sobre todo. Eso no. Entonces, debemos dejar de lado nuestras preferencias o tendencias personales o formas legalistas y estar cada vez más sensibles a lo que realmente Dios está buscando de cada uno de nosotros. Amén. Bien, del verso 15 al 18 es un poco más informativo, quizás vamos a correr un poco aquí, pero mira lo que dice el verso 15 al 28. Dios va a dar ciertas restricciones, va a aclarar un poco sobre el sacrificio de animales, que todo animal no solo es para sacrificarlo en el tabernáculo, sino que también ellos podían comer de esos animales. ¿Correcto? Entonces, verso 15 dice, con todo esto, ¿no? Ya hemos hablado de la adoración, pero dice ahora, con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo. O sea, si se trata de comer, ahí sí les está dando libertad, ¿te das cuenta? O sea, podrás matar, o sea, ellos estando en la tierra prometida, Dios va a multiplicar su ganado, va a multiplicar sus cultivos, ¿y es para qué? Para que ellos gocen de eso. O sea, aquí vamos, Dios le está diciendo, voy a proveer de todo esto y ustedes pueden comer conforme a su deseo. Es decir,
conforme a tus gustos, ¿no? Si quieres cevichito, come ceviche. Si quieres cordero al palo, come cordero al palo, ¿no? Según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Recuerda entonces que esta es una bendición ¿de quién? De Dios. Prácticamente le está diciendo, vas a poder comer porque es Dios el que te está bendiciendo con esos animales. El inmundo y el impío la podrá comer. Y aquí uno dice, oh, pasar un rato. No confundamos. No está diciendo el animal inmundo comerás, porque no se puede contradecir con Levítico, donde daba una lista de animales inmundos. Y ya lo hemos tratado a detalle. No está diciendo eso, sino cuando dice el inmundo y el impío, no dice el animal inmundo o impío, sino el inmundo y el impío la podrá comer. Es decir, lo que más adelante Jesús diría en Mateo 5:45, que el Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos y injustos. Es decir, Dios no está restringiendo el alimento solamente a los que están andando de manera obediente a Dios, sino el inmundo, ¿ya? El impío pueden comer. O sea, a esto es lo que se le conoce en teología como la gracia común. Dios trae bendiciones sobre justos e injustos. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de provisión. ¿Podrá haber hoy en día un impío, un injusto, un pecador, uno creyente que diga y que pueda asegurar que Dios no le ha dado el trabajo? No. Dios provee. ¿Podrá asegurar un no creyente que hoy día comió realmente y que Dios no tuvo nada que ver en esa comida que él comió? Dios tuvo que ver. Esa es la gracia común de Dios. Que no todos lo reconozcan es otra historia. Pero Dios no dejó de hambre a su pueblo. Y no está restringiendo la bendición de comer al inmundo o al limpio, ¿no? Se está hablando entonces, todos podían comer. O sea, va a ser de bendición. Eso es lo que se conoce como la gracia común de Dios. Jesús dijo, el Padre que está en los cielos que hace salir el sol sobre malos y buenos. Y uno puede decir, oye, no, el sol tiene que salir solo sobre los creyentes. Como diría nuestro amigo David Troncoso, wiflas, ¿no? Y dice, no es así, eso cae sobre todos, ¿no? Entonces, verso 16 va a dar algunas restricciones. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Entonces, lo que está restringiendo es el tema de la sangre. Más información detallada en cuanto a esto, para no detenernos mucho, está en Levíticos capítulo 17, verso 14, 15, y lo puedes buscar en YouTube también, ahí en nuestro video, le hemos hecho un estudio exclusivo sobre la sangre, ¿no? Entonces, ahora, lógicamente te voy a mencionar 4 razones por las que el Señor decía que ellos no debían de comer sangre. Entonces, uno, era una práctica pagana aquel entonces en el pueblo cananeo. Parte de su ritual era consumir sangre de los sacrificios que ellos presentaban a sus falsos dioses. Punto número 1. Punto número 2, la sangre representa la vida, la cual era sagrada para Dios aquel entonces. Punto número 3, que tiene mucho que ver con los sacrificios que ellos presentaban, la sangre era símbolo del sacrificio expiatorio por el pecado. ¿La sangre de qué? Del animal. La sangre del animal era justamente el que era rociado. Justamente era ese pago, por así decirlo, expiatorio por el pecado del pueblo. Entonces, esa sangre Dios lo separó, o sea, usó como simbolismo de pago. Pero entendemos hoy en día que nuestros pecados no han sido perdonados porque de pronto por la sangre de un animal, sino por la sangre del cordero que fue inmolado en la cruz, que es Jesucristo. Esto apuntaba, pero para el pueblo de Israel, para aquel entonces, la sangre tenía un valor expiatorio. Entonces Dios no quiere que se confundan con los paganos que consumían sangre de sus sacrificios. 2, que la sangre representa la vida del animal. Y 3, que no se confunda con la sangre expiatoria que se derramaba en los animales sobre el altar. Entonces, Dios pone eso no, dice, ¿no? Más adelante también, nuevamente, el Señor Jesucristo cumplió cada uno de estos simbolismos y es por eso que hoy en día estamos en el tiempo de la gracia. Bien, 17, vayamos avanzando, dice, verso 17, el capítulo 12 dice, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometiereis
ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Básicamente, lo que ellos no podían comer es algo que ya le pertenecía a Dios, ya sea porque Dios se los había demandado, como el tema del diezmo, que también tiene un sentido en aquel entonces para el pueblo de Israel, ¿no? También es antiguo testamentario, ¿no? Como el tema de las primicias, o sea, las primicias de las cosechas que ellos tenían o de los ganados que ellos tenían, se lo entregaban a Dios. Ahí vemos, ¿no? Los sacrificios para las primicias o la fiesta de las primicias. Nuevamente puedes revisar nuestros estudios en Levítico, ¿no? El tema de los votos voluntarios que ellos hacían o ofrendas voluntarias, es decir, si ya había hecho voto con Dios, había ofrecido a Dios, entonces ya no tenía sentido de que se lo coman, ¿no? O sea, hoy no, Señor, me desanimé, mejor me lo como. O sea, el Señor está diciendo como que no retrocedas en esa disposición que ya has tenido para con Él, ¿no? Básicamente es por eso, ¿no? O sea, pero eso sí, la sangre, el tema de sus diezmos, el tema de sus primicias, sus votos prometidos, sus ofrendas voluntarias, sus ofrendas elevadas de sus manos. Entonces, eso, Dios le está diciendo, eso no lo comas porque ya lo ofreciste, o simplemente Dios le estaba demandando, ¿no? O sea, ya te di el 90%, porque ¿qué tenía el pueblo de Israel al momento de entrar a la tierra prometida? Nada. Dios le está dando el 90% y le está diciendo el 10% siempre me lo guardas. Pero cuando vemos la figura al revés, decimos, ¿por qué le tengo que dar 10? No, o sea, no, Dios le está diciendo, te estoy dando 90, pero, pero el hombre dice, no, yo quiero 100. Entonces, ahí hay un problema. Lógicamente, aclarando, no es nuevo testamentario. En el Nuevo Testamento, nosotros como iglesia, lo digo de manera personal, practicamos el tema de la ofrenda conforme a lo que Dios ponga en nuestro corazón, conforme el Señor haya prosperado, y voluntaria, ¿no? No practicamos el tema de los diezmos, pero es antiguo testamentario, y si alguna iglesia lo practica, lo respetamos, porque es una manera de ser correspondidos con Dios. Amén. Más no debe ser una ley de pronto de que si no lo hago estoy en pecado, no, o sea, no es un yugo, correcto. Verso 18 dice, sino que delante de Jehová tu Dios la comerás en lugar, dice, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, que habita en tus poblaciones. Dice, te alegrarás delante de Jehová. De nuevo esa frase, ¿te das cuenta? Todo esto hazlo como, uno, que en unidad, y dos, con una actitud de gozo. O sea, nuevamente vuelvo a recalcar esos dos principios, en unidad, ¿no? O sea, y con una actitud de gozo. En unidad, ¿por qué? Porque dice, tu hija, tu hijo, tu siervo, tu sierva, el levita, la que habita en las poblaciones, te alegrarás delante de Jehová, tu Dios, de todas tus obras de tus manos. Es decir, todo esto que tú vas a llevar a Dios, diezmo, primicia, sus votos, tenían que hacerlo en unidad y con alegría, con gozo en el corazón. Pastor, no aplica a nosotros, ¿cierto? No aplica, tú no llevas primicias al Señor, no haces votos con el Señor, no es una obligación dar tu diezmo, todo. Pero lo que le des al Señor, hazlo en unidad y con alegría de corazón. ¿Me dejo entender? Ese es el principio que nos debe hacer. O sea, no estás obligado a hacer todo eso, pero los principios no se han roto. Lo que tú le des al Señor, tu servicio, tu vida, tu tiempo, ya, tu ofrenda, hazlo en unidad. ¿Acaso no hemos escuchado al Señor Jesús dice, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí y anda, ve y reconcíliate? Hemos visto eso en los evangelios, ¿no? O sea, pero tiene que ser con gozo. ¿Acaso Pablo no dice en sus cartas a los Corintios que no lo hagamos con tristeza? Sino que regocijaos, siempre regocijaos. O sea, ¿te das cuenta? Eso no se ha perdido y no debe de perderse. Entonces, te animo a través de este estudio de que todo lo que tú hagas para el Señor, hazlo en unidad y con gozo. Considerando al prójimo, considerando el cuerpo de la iglesia, considerando a tus hermanos y con gozo. De lo contrario, estamos dando quizás algo al Señor, pero no lo estamos haciendo con la actitud correcta. Y ahí hay un problema. Y el Señor está demandando una adoración genuina, sincera, humilde, en espíritu y en verdad. El que está adorando, sirviendo al Señor en espíritu y en verdad, no creo que esté haciéndolo en división, en tristeza, en pesadez. No tendría sentido. Entonces, ¿cómo puedo decir estoy adorando al Señor en espíritu y en verdad? Pero estoy embroncado con media iglesia, ¿no? O sea, ¿cómo puedo estar levantando mis manos, Señor, te adoro, porque han puesto mi canción favorita, pero estoy embroncado con media iglesia?
y encima estoy asado. No tiene sentido, o sea, no tiene sentido. O sea, que dobla rodillas y pide perdón al Señor y reconcíliate con tu hermano y ven y cántale, ¿no? O sea, es distinto. ¿Ven? Verso 20. Ahora va a dar una pauta cuando estuvieran lejos, cuando ellos estuvieran lejos. Mira, dice, cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como él te ha dicho, o sea, tú dijeres, comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste, podrás comer. Es decir, así estés lejos, recuerda, si Dios provee, consume lo que Dios te está proveyendo, nuevamente, ¿no? O sea, los animales no eran exclusivos solo para el sacrificio, sino el pueblo también podía participar de esa bendición, y más si es que estás lejos, come, le está diciendo, ¿no? Verso 21, si estuvieres lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar tus vacas y tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te ha mandado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así la podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. No dice que comerás animal inmundo, le está diciendo que el inmundo, el justo y el injusto pueden comer. Dios no está restringiendo su provisión y que coman solo los que de pronto no han pecado, y los que no han pecado no comen. No está diciendo eso. O sea, nuevamente, gracia común de parte de Dios que hace salir el sol sobre justos y injustos. Está diciendo, podrás comer. Entonces, verso 23, nuevamente pone las restricciones. Dice, solamente que te mantengas firmes en no comer sangre, ya hemos explicado, porque la sangre es la vida, y aquí da una de las razones. Y no comerás la vida juntamente con su carne, dice, no. No la comerás en tierra, dice, en la tierra derramarás con agua, dice. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Y aquí vemos algo interesante también, en medio de estas restricciones que ya le hemos explicado versos atrás, también va algo interesante, que la adoración genuina a Dios demanda obediencia. ¿Y qué es obediencia? Seguir las indicaciones de Dios, porque Dios estaba dando indicaciones específicas. Uno podría decir, oye, no, pero ¿qué tal si cómo voy a desperdiciar esta sangre? No, Dios le está diciendo, no, y ellos simplemente no debían de hacerlo. Punto número. La adoración genuina a Dios demanda obediencia exclusiva a Dios. Pero segundo, la obediencia a Dios trae bendición, porque ¿qué le dice? Verso 25, no comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. A veces pensamos que las restricciones que Dios nos pone, o los mandamientos que Dios nos pone, o la palabra que Dios nos pone y demanda de nosotros, son un cerco y no nos deja vivir tranquilo porque habré convertido al cristianismo. No es así. Son ese cerco que te están cuidando de que no te vaya mal. Hay un gráfico para los niños que se usa bastante, ¿no? Un cerco y las ovejitas están dentro, y la ovejita dice, ay, este pastor no me deja salir si solo pudiera cruzar el cerco, y no ve que detrás del cerco hay un precipicio. Y a veces somos así con Dios, ¿no? Si no fuera cristiano, sí podría tomar, ¿no? O sea, si no fuera cristiano, me diría el tono, y piensas, pero ¿por qué Dios? Recuerda, los mandamientos que Dios te da y cuando Él te demanda obediencia, no es para su bien, no lo hace más Dios, pero sí hay bendición para tu vida, te está cuidando. Es como un padre diciéndole a su hijo, no puedes tocar la vela, no lo toques, y el hijo dice, no tengo libertad en esta casa, lo toco, se va a quemar. O sea, el padre sabe por qué le dice, ¿no? O sea, y es similar. Verso 26 dice, pero las cosas que hubieres consagrado, tus votos, las tomarás y vendrás con ellas hasta el lugar que Jehová hubiera escogido. Le dice, ¿no? Se trata de comer, come ahí en el lugar donde vives. Pero si se trata de presentar tus votos, Dios había provisto de un lugar específico y debía de ser a la manera de Dios. Es decir, si quieres comer, depende mucho de tus gustos. Solamente no carne y tal cosa, si quieres comer. Pero si se trata de un sacrificio para el Señor y lo vas a traer para el Señor, es a la manera de Dios. ¿Me va a entender? La manera de Dios. Y Dios le está diciendo, ¿se trata de eso? Sí, es en el lugar donde Dios ha escogido. Y hemos aclarado que hoy en día no existe un lugar específico, lo que existe son principios. Adora al Señor de manera personal, el lugar donde estás, pero también adórale con su iglesia, con su pueblo, en unidad, en humildad,
en espíritu y en verdad. Verso 27. Y ofrecerás tu holocausto, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. ¿Te acuerdas? Había una participación, Levíticos, ¿no? Había una participación de parte de la persona que estaba llevando el sacrificio, podía comer ciertas partes del animal, y eso lo especifica el libro de Levítico. Verso 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Nuevamente, la adoración está bien ligada a la obediencia, y la obediencia trae bendición de parte de Dios. Amén. Dios no está buscando tanto adoradores creativos. Dios está buscando adoradores obedientes. ¿Me dejó entender? No se identifica la diferencia, ¿no? Yo soy innovador, le voy a adorar a Dios a mi manera. No, no es a tu manera, esa es la manera de Dios, en obediencia. Verso 29. Y ahora va a hablar un poco de la adoración pura y genuina, y con esto ya vamos terminando estos 3 últimos versículos. Dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones donde tú vas a poseerlas, y las heredes, y habitéis en su tierra, guárdate de no, dice, de que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Es decir, no te creas innovador, o sea, no te dejes influenciar por esas maneras como ellos servían a sus falsos dioses. Y uno podría decir, esto ya les ha dicho, ¿cierto? Y lo vuelve a decir, o sea, les vuelve a decir, ¿no? Verso 31 dice, no harás así a Jehová tu Dios. Él es un Dios santo, es un Dios diferente, es un Dios distinto. Porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en fuego a sus dioses. Eso está poniendo una muestra de la práctica en sus sacrificios, en sus adoraciones que ellos hacían a sus falsos dioses. Y Dios les pone nuevamente ese énfasis, ¿no? Decir, no lo hagas a la manera de ellos. Es pegajoso. Y uno podría decir, ¿por qué tanto énfasis? Mira, a pesar de ese énfasis que Dios le puso, Dios conoce el corazón del pueblo. Y también creo yo, Dios conoce nuestro pueblo, nuestro corazón. Y es por eso que constantemente la palabra de Dios a nosotros también nos exhorta a que estemos velando. Que el espíritu está dispuesto, pues la carne es débil. Es por eso que constantemente Dios hoy en día también nos dice, orad sin cesar, perseverar en la palabra. O sea, ¿por qué? Uno podría decir, pero Señor, ya, no, basta, yo ya sé. Dios conoce nuestro corazón y también sabe que hay un tentador que está ahí al acecho. O sea, Dios pone ese énfasis en su palabra. Por eso que cada vez que vamos a los estudios de verso a verso, no tanto te estoy enseñando cómo hacer más dinero, porque de eso no trata la Biblia. No te estoy diciendo vela, persevera, mantente siempre dependiente de Dios, porque eso es lo que nos enseña la palabra. No es una charla empresarial ni motivacional, porque aunque hay un poco de eso en la Biblia, quizás en el buen sentido, pero no es el énfasis es persevera en quien tú has creído. Ese es el énfasis. A pesar de que Dios le dijo todo esto a su pueblo, tengo aquí unos cuantos datos, Salomón permitió la adoración a Moloch en sus últimos años, construyéndole un templo a ese ídolo, pero un templo para sus concubinas que él se hizo de sus últimos años. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 7. El rey Acaz de Judá le dio su propio hijo a Moloch. O sea, repitió lo que Dios estaba diciendo acá. Eso lo cuentas en Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 3. El pueblo de Israel, una vez que se dividieron entre el reino de Israel y el reino de Judá, el reino de Israel, ya, la del norte, hizo adoración a Moloch. Y a causa de esa adoración a Moloch es que Dios los castiga y los lleva cautivos por el imperio asirio. Según el Reyes, capítulo 17, verso 17. El rey Manasés de Judá, del reino de Judá, que tampoco se salva, el rey Manasés del reino de Judá, entregó su hijo a Moloch, según el Reyes, capítulo 21, verso 6. ¿Te das cuenta? Hasta los días de rey Josías, de Judá, continuó la adoración a Moloch.
ahí cesa porque él destruye ese lugar de adoración a ese ídolo, según de Reyes capítulo 23, verso 10. Entonces son unos cuantos ejemplos de cómo el pueblo terminó olvidando cada una de estas advertencias. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Para qué Dios lo pone? Y de pronto Dios no pone solo las cosas bonitas que hizo su pueblo, sino lo pone todo eso ahí. ¿Por qué crees que lo pone? Primero que Dios es un Dios transparente, no tiene nada que ocultar. O sea, y Dios lo pone no para nosotros de pronto decir, se pasaron esos israelitas. No, 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 sino para aprender del error de aquellos. Para decir, Señor, como Pablo, ¿no? Mire que aquel que cree que estar firme, que no caiga. Para decir, Señor, no, no me le puedo creer de pronto porque tengo 5 años de cristiano o nací en una cruna cristiana. Necesito depender día a día de ti, para que nos lleve a velar y a perseverar y a depender de la palabra y de la oración constantemente, para estar congregándome constantemente con el pueblo de Dios, porque también me congrego en el trabajo, en los estudios, con personas que no son creyentes y que podrían influenciar sobre mi vida. O sea, lo pone para decirnos, hey, mantente en comunión conmigo. Verso 32 y terminamos. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Es decir, no innoves, sé obediente. Hermano, quiero terminar diciéndote esto. No innoves, sé obediente. Sé obediente a su palabra. No, Señor, revélame a través de un sueño cómo debo de orarte. No, ve a su palabra. Su palabra te va a indicar cómo adorarle, cómo servirle, cómo buscarle. No es a través de experiencias motivacionales, no es así. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor, por cómo es que tú nos ministras, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y nos hablas, Señor. Ayúdanos a ser obedientes en nuestro servicio, en nuestra adoración y en todo lo que te damos, Señor. Y a también ser conscientes, Señor, de que si bajamos la guardia, Señor, si dejamos de depender de ti, Señor, grande es nuestra ruina, Señor. Cuídanos, Señor, del tentador y ayúdanos a vivir dependiente de ti todos los días, Señor. En el nombre de Jesús.